Que podamos orar al Señor y pedir su sabiduría en este tiempo que vamos a estar juntos estudiando este tema importantísimo que es el gobierno de la iglesia y las responsabilidades que conlleva. Vamos a orar y vamos a comenzar. Amado Señor, gracias por darnos el privilegio de estar juntos. Gracias, Señor, por la provisión de este precioso hogar para podernos reunir, para poder perseverar en el estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes, nos sostengas, que nuestra mente esté muy atenta adorándote en este día bendito a través de prestar mucha atención a la enseñanza de tu palabra, que seamos edificados, Señor. Te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer este tiempo más como una clase que como una predicación. La predicación la tendremos en la iglesia después, pero ahora a manera de clase quiero decirles que voy a enseñar y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas si tienen dudas sobre algo de lo que vamos a desarrollar. Vamos a hacer dos lecciones. La primera tiene que ver con, si vamos a hablar del gobierno de la iglesia y lo que eso conlleva, la primera cosa tiene que ver con la parte de los pastores, qué es lo que los pastores deben hacer en una iglesia según la palabra de Dios. Pero la segunda lección tiene que ver con la responsabilidad de los miembros para con los pastores, de manera que ese gobierno en la iglesia se pueda llevar de forma correcta. Así que veremos responsabilidad de pastores, responsabilidad de miembros, y vamos a tratar de analizar estas dos cosas. Empecemos entonces considerando, en primer lugar, la responsabilidad que conlleva el ministerio de la Iglesia de Cristo, centrado en la responsabilidad de los pastores. Pero yo quiero leerles lo que dice nuestra confesión de fe. La confesión de fe es más que simplemente algo o un documento que tenemos que estudiar, es más que eso. Es realmente un instrumento útil. ¿Por qué? Porque sirve para sistematizar doctrinas, entender cosas que nosotros creemos, profesamos y que al entenderlas bien nosotros vamos a poder mantener esa doctrina sólida. El capítulo 26 de nuestra confesión de fe trata sobre la iglesia y en el párrafo 10 específicamente habla de las responsabilidades que conlleva el gobierno de la iglesia. Quiero que escuchen con atención lo que dice el párrafo 10 del capítulo 26. Siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demandan la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Esto es lo que contiene este párrafo tan importante. Y es importante porque nos muestra que para que una iglesia funcione correctamente, bíblicamente, se necesitan de estas dos partes que tienen que interactuar. Por un lado, los pastores haciendo lo que tienen que hacer, cuidando ese rebaño, protegiéndolo, enseñándoles la palabra, dedicándose a la oración. Pero por el otro lado está esas ovejas que son dadas a esos pastores y cuál es la función que ellas tienen para que este ministerio se pueda llevar a cabo de una manera correcta. Así que, a la luz de lo que hoy vamos a vivir, es bien importante que nosotros podamos tener claro cuáles son los lineamientos que el Señor nos pone tanto a los pastores como también a los miembros de la iglesia. Consideremos en primer lugar en esta lección la responsabilidad de los pastores. Y quiero volver a leer esta primera parte del párrafo solo para recordar lo que dice. Siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. En el capítulo 26, no solamente en este párrafo, que es el párrafo 10, nos habla de la labor de los pastores, sino también, por lo menos en otros dos lugares de este mismo capítulo. Escuchen lo que dice el capítulo 26, párrafo 8. La particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a la que Él los llama, para que continúen hasta el fin del mundo. El Señor le ha dado a los pastores la administración de las ordenanzas
y también el ejercicio del poder que requiere esa autoridad pastoral. Esto es la disciplina eclesiástica, hemos visto eso, el hecho de certificar que alguien es gentil o publicano, pero también el poder para efectuar estas ordenanzas que son realmente parte del poder que Dios le ha dado a esos ancianos. Eso es parte de su deber. En el párrafo 10 dice que la obra es atender constantemente al ministerio de la palabra y la oración, y luego dice velando por sus almas. Hermanos, ¿por qué es importante hablar de este tema y por qué es importante ponerlo delante de nuestra mente en esta mañana? Bueno, porque para nosotros demandar correctamente o pedir lo que el Señor ha mandado, tenemos que entender qué es lo que el Señor espera de nosotros y qué es lo que el Señor espera de los pastores. Una iglesia puede ser una bendición grandísima para su pastor en el momento en que esa iglesia puede motivar, animar, exhortar y a veces recordar cosas que el pastor debe cumplir porque es lo que Dios le ha mandado. Pero también una iglesia puede frustrar profundamente a un pastor cuando una iglesia espera de su pastor cosas que Cristo no le ha mandado. Es que usted debería hacer de tal manera, es que usted debería hacer tal cosa, es que allá en la otra iglesia donde yo estuve el pastor hacía esto, y esas ideas tienen que ser limpiadas a través de lo que la palabra de Dios dice. Pero también es importante que estas responsabilidades estén claras porque los pastores tenemos que vivir a la luz de lo que Dios demanda. Y eso significa, esa es nuestra regla. Tenemos que estarnos midiendo todo el tiempo para saber si estamos haciendo lo que Dios demanda de nosotros. Así que entender esto va a ser bueno tanto para Ismael como para todos ustedes como miembros, al poder considerar esto es lo que Dios espera de nuestro pastor, es lo que yo debo esperar de mi pastor, es lo que yo debo exhortar o animar a mi pastor cuando no se hace, pero también que estas sean las líneas por las cuales el pastor puede caminar. Así que, ¿cuáles son estas responsabilidades? Y yo quiero compartir con ustedes específicamente estas responsabilidades divididas en, ya les digo exactamente, en tres cosas clave que nosotros vamos a mirar. Hay tres cosas que un pastor debe ser o que un pastor debe hacer por causa de lo que él es, ¿ok? No sé cómo están ustedes acostumbrados aquí, pero siempre es bueno tomar notas. Yo sé que están escuchándome con atención. Tomar notas les ayuda a recordar después. Yo sé que eso lo dijeron en algún momento. Y uno va a sus notas y recuerda lo que se dijo. Pero por ahora tomen notas en su mente, ¿ok? La hermana Maura me está tomando notas específicamente. Muy bien. Ok. Entonces, en primer lugar, la primera cosa que podríamos describir es que el pastor debe ser el pastor de su rebaño. La palabra pastor no es una palabra elegida simplemente al azar o no es una palabra simplemente tradicional. Es una palabra que conlleva en sí misma una figura importante de lo que un pastor debe hacer. Así como uno piensa de un pastor de ovejas, es la forma en la que Dios quiso hablar del oficio que iba a ocupar el liderazgo en la iglesia. Son pastores y eso connota cosas bien importantes. Vamos a analizar un poco esta idea. El Nuevo Testamento utiliza expresiones muy relacionadas con el hecho de pastorear ovejas con relación a lo que un anciano debe hacer con respecto a la congregación que Dios le dio. Y esto es una figura muy interesante. Vean conmigo en sus Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Vamos a buscar ahí Hechos 20, 17. Y voy a ir mostrándoles en este pasaje de Hechos 20 algunas cosas muy significativas que encontramos aquí. Hechos 20, versículo 17, la palabra de Dios dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 28 ahora, sáltense hasta el 28. Por tanto, le dice a estos ancianos: mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Quiero que noten algunas expresiones de este pasaje que son bien importantes, y quiero recordarles el contexto. Pablo se tenía que volver a Jerusalén. El Señor le había mostrado que él iba a ir, iba a ser aprisionado, iba a morir, iba a ir hasta Roma. Pero cuando uno ve esta realidad de Pablo, Pablo ya no iba a alcanzar a pasar a despedirse de los hermanos de la iglesia de Éfeso, donde él pasó por lo menos 3 años. Entonces, pensando con este corazón pastoral, piensa: debo despedirme de ellos, y les pide que se acerquen a Mileto. En Mileto se reúne con ellos y les comienza a dar palabras de exhortación, que serían legítimamente el discurso pastoral más importante quizás que tenemos en el Nuevo Testamento, junto con las cartas pastorales. Aquí Pablo les relata cómo fue él, su comportamiento como pastor, y qué es lo que ellos debían hacer ahora con las ovejas que iban a quedar a su cargo. Y es interesante que en todo el contexto utiliza la figura de un pastor. Pastoreen el rebaño, lobos rapaces, todo eso está usando figuras del contexto de un pastor. Ahora, quiero que pensemos en las cosas que aparecen aquí. En primer lugar, en el versículo 28, aparece la expresión: mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra que aparece en este versículo 28 como mirad es una palabra griega que implica literalmente poner la atención sobre. No es solo mirar, ¿verdad? Uno podría caminar por las lindas calles de Viena y mirar los edificios así: oh, qué linda ciudad. Y otra cosa es el mirar que aparece ahí, y es comenzar a mirar la forma que tienen los diferentes estatuas, las cosas, los bordes, la manera, lo material. Es fijar la atención, poner los ojos de tal manera que no es solo un conocimiento superficial o una visión superficial, sino una visión directa, conectada de qué es lo que hay. Es un entendimiento que analiza, que examina lo que está mirando. El apóstol Pablo también utiliza esta misma palabra en 1 Timoteo 4:13, cuando le dice a Timoteo: Timoteo, ocúpate de la lectura, ocúpate. Es interesante, esa palabra en español no tiene nada que ver con mirar, pero mirad y ocúpate, que son dos traducciones al español, vienen de la misma palabra griega, ocúpate. Lo que le está diciendo aquí es: mirad por vosotros y por el rebaño, es ocúpense del rebaño, pongan su atención en el rebaño. Esta responsabilidad que tiene el anciano o el pastor tiene que ver con estar atento a lo que sucede con sus ovejas. Da la idea de un pastor de ovejas que está sentado en la ladera de una montaña, contemplando de manera general que sus ovejas se encuentran en un buen estado, comiendo sin ningún peligro a su alrededor. Si alguien tuviera que cuidar ovejas, quizás la mejor manera para darle libertad sería sentarse en la ladera de la montaña y mirar. Pero ¿qué es lo que estaría mirando un pastor que quiere cuidarlas? Que no haya nada que se acerque y que sea peligroso para ellas. Que no haya nada en donde ellas se pudieran caer, golpear, lastimar. Que tengan comida, que todas estén bien, que no haya ninguna gimiendo porque tiene dolor. Esa mirada panorámica es la idea de mirar. Eso es pastorear a ese rebaño. El Proverbio 27:23 tiene una presentación preciosa de esta realidad. Aunque habla de la vida práctica, podemos aplicarlo perfectamente a la vida de un pastor de iglesia. Dice el Proverbio 27:23: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esto es algo que el autor de Proverbios se lo está diciendo a alguien en cualquier aspecto o negocio de su vida, ¿verdad?
cuida tus negocios, sé cuidadoso con tu dinero, sé prudente con lo que haces. Pero también esto se aplica y directamente en cómo se usan las palabras al pastor de ovejas. Y podemos aplicarlo a un pastor. Sé consciente del estado de tus ovejas, cuida tu rebaño. Esto implica entonces la primera responsabilidad de un pastor. Cuando hablamos de que un pastor debe ser el pastor de sus ovejas, tiene que velar por ese rebaño. Pero hay una segunda cosa que inevitablemente está conectada con la idea de pastor de ovejas. Un pastor debe ser el pastor de su iglesia, porque también no solo vela por ellas, sino también las alimenta y cuida del rebaño. El texto dice, mirad por vosotros mismos y por las ovejas, pero luego dice, apacentad la iglesia del Señor. La palabra griega que aparece aquí como apacentar significa exactamente esto. Actúa como pastor. Haz lo que hace un pastor. Y eso también es traducido en otros textos, como el texto célebre de Pedro, escuchando de la boca del Señor, pastorea o apacienta mis corderos. Y la idea es, alimentalos, cuídalos, haz el trabajo que hace un pastor, cuidando la integridad de esas ovejas. Esta responsabilidad tiene que ver con hacer la obra de un pastor en la vida de las ovejas. Eso implica alimentar, el cuidado específico de lo que cada una necesita, así como alguien ha sugerido. El estado espiritual del rebaño tiene mucho que ver con recibir exactamente las vitaminas y minerales en alimentación, y un pastor no puede alimentar correctamente a sus ovejas si no las conoce. Así que es de este cuidado pastoral del que se está hablando. No se puede cuidar correctamente si no se sabe el estado de la oveja y saber qué es lo que una oveja necesita. Como pastor por muchos años ya he tenido la oportunidad de mirar que hay ovejas que necesitan la mano un poco más firme y otros que necesitan la mano mucho más blanda. Si yo le aplicara la misma blandura, vamos a usar esa palabra, a todas, o la misma firmeza a todas, yo estaría cometiendo un error, porque no todos necesitan lo mismo. Hay personas que necesitan profundidad teológica para crecer, otros necesitan las cosas básicas y las vitaminas más sencillas, casi como si se tuviera que ponerle en la boca de la oveja, porque no saben cómo hacerlo, cómo tomarlo. Y eso es parte de la sensibilidad de un pastor. Uno puede ver la diferencia entre un teólogo y un pastor cuando escucha a un teólogo hablar en una iglesia. Está hablando de cosas allá arriba, por encima de la cabeza, y la gente diciendo, qué extraordinario lo que dice, pero no sé cómo voy a aplicar eso en la crianza de mis hijos. No sé cómo voy a aplicar eso en el trabajo que tengo que hacer o en cómo arreglar mi tiempo. Y entonces un pastor tiene que tomar la verdad y la profundidad de la doctrina y aplicarla, pero no solo aplicarla, sino conforme a la necesidad. ¿Y qué requiere eso? Conocimiento. Yo he tenido la oportunidad de interactuar estos días con ustedes y los escucho, ¿verdad? Una cosa es como se ven por la cámara y otra es en vivo y en directo. Yo le molestaba a la hermana Maura por internet, así le hacía bromas y ella muy seria. Y cuando llegué aquí me di cuenta que ella era la más bromista. Entonces cuando uno mira cómo son las ovejas, hay formas incluso en las que uno tiene que aprender a hablar diferente a otros. Y hay maneras de llegar al corazón diferentes a otros. Hay algunos que me los voy a ganar invitándolos a comer y tomarnos un café y hablar de otras cosas hasta que el corazón se abre y yo pueda llegar a su corazón. Y hay otros que ni siquiera necesitan el café. Pastor, hablemos, vamos a hablar. Y uno se sienta y conoce lo que hay en su corazón. Pero todo eso requiere un conocimiento. Y ese conocimiento es parte de la responsabilidad del pastor, de conocer el alma de la persona. De saber qué piensan, qué hacen, con qué cosas luchan, cuáles son parte de las cosas que han venido marcados. Hay ovejas que son hipersensibles a ciertas cosas producto de lo que sufrieron. Hay otras que son cerradas, quizás por su propio orgullo. Y todo eso hay que tratar de caminarlo de una manera apropiada, y eso es parte de alimentar correctamente el rebaño. Así que cuando decimos que el pastor debe ser el pastor de sus ovejas, estamos hablando de que debe velar, tener un conocimiento de todos en general, panorámico, cuidando que tengan lo que necesitan. También tiene que ser a través de la alimentación y el cuidado,
pero también a través de la protección. Y esto es claro en este pasaje que leímos. Pablo dice que él sabía, imagínense la advertencia tremenda, después de que yo me vaya, se van a levantar lobos en medio de ustedes. Eso es una tremenda preocupación. Lobos eran personas que venían a destruir a las ovejas, que no iban a tener compasión de las ovejas. Y Pablo les advierte, eso es lo que va a pasar. Va a suceder, se van a levantar lobos. Tienen que estar velantes, tienen que estar preocupados, pensando en esto. Y entonces los pastores también tenemos que proteger al rebaño. La palabra velar, que aparece en este contexto, en el versículo 31, es lo opuesto a dormir o a estar en una forma pasiva de espera, ¿verdad? Alguien que vela es alguien que no está dormido, alguien que está atento, como un guardia que está, como esos centinelas que se paraban guardando la ciudad. Ellos no podían dormirse. Por eso es precioso el Salmo 121 cuando dice, he aquí que no se duerme el que guarda a Israel. Está usando la figura de un centinela. Qué triste es saber que estás protegido en una ciudad peligrosa por un guardián que está dormido. No serviría de nada. Pero qué tranquilidad es para los que duermen dentro de esa casa saber que hay alguien que vela. Y la idea del pastor es velar. Y esto es el hecho de cuidar, enseñar a la iglesia, protegerla de cosas que no son buenas. Un pastor debe exhortar a la iglesia a saber que hay cosas que son buenas para escuchar y cosas que no son tan buenas para escuchar. En Latinoamérica abunda canales como Enlace que todo el mundo tiene en su televisión. Y son canales horrendos. Cuando uno escucha lo que hay, no hay uno que se salve diciendo, está bien, por lo menos sale este. Cada vez es peor y peor y peor, y haz negocio con el Señor y haz tu voto y siembra. Y de eso se trata todo el tiempo. Y muchas de las ovejas de nuestro rebaño están siendo atrapadas por ese tipo de cosas. ¿Qué debe hacer un pastor? Proteger. Hermana, no vea eso. Le voy a explicar por qué. Y aunque no podemos violentar la libertad que nadie tiene, sí debemos advertir. Eso no es bueno. Le voy a explicar por qué. Porque esa es otra forma. El proteger al rebaño no es ejercer una autoridad autoritaria. Aquí en esta iglesia nadie me escucha a John Piper. Nadie me escucha a Miguel Núñez. Esa no sería la forma correcta. Porque lo primero que uno va a hacer, ¿y cómo así? ¿Y cómo así? ¿Y por qué me dice que no puedo? Eso no está bien. No está bien. Porque no podemos cortar la libertad que tienen de poder escuchar. Y cada uno puede pensar, esto es algo que edifica mi alma. Pero mi trabajo es informar el alma para que ustedes sepan por qué. Eso es algo que su pastor quizás no se lo recomienda tanto como esto. Y eso es parte de hablar, es parte de enseñar, es parte de motivar, es parte de direccionar el corazón de la iglesia. Pero también el hecho de cuidar el púlpito de la iglesia es parte de proteger. He escuchado historias tras historias de personas que vieron a un muchacho con mucho carisma para predicar, llegó a la iglesia y entonces comenzó a predicar, se comenzó a ganar a los hermanos, de pronto sacó las garras y dividió la iglesia. Esa historia se repite todo el tiempo. Y uno dice, pero ¿cómo no se dio cuenta, pastor? Es que yo no sabía que él creía este tema de que Cristo no vino en cuerpo, sino que era una... Pero ¿cómo no sabía eso? ¿Cómo le permite predicar a alguien que no tiene una doctrina ortodoxa, que no tiene una doctrina sana? Porque después el carisma hace que la gente diga, como muchas veces dicen, es que yo confío en esa persona, es que es una persona íntegra, mira cómo cuida su hogar, mira cómo vive, así que él debe tener la verdad, y la iglesia termina sufriendo. Entonces, parte de proteger es cuidar el púlpito, es cuidar lo que se escucha, es cuidar lo que se enseña, es tratar de llevar a la iglesia siempre una dieta sana que les haga bien, que les permita crecer. Así que todo eso es la responsabilidad de un pastor, porque el pastor es pastor de sus ovejas, ¿sí? Quiero que me permitan, a manera de una aplicación práctica, ir al pasado, y quiero leerles lo que decía el pastor Nehemiah Cox. Nehemiah Cox era un pastor bautista particular que vivió, me da gusto decir esto, aquí cerquita, ahí en Londres, bueno, estamos más cerca que de Ecuador a Londres, pero... Y él fue un pastor que fue muy importante, no escribió mucho, pero él hizo un pequeño tratado, precisamente en la ordenación de un pastor y unos diáconos. Y esas predicaciones que ellos tenían en los días de ordenación eran como tratados de teología que de hecho hasta el día de hoy nos sirve para muchísimo bien
mirar los detalles que él puso ahí. Así que quiero leer de este tratado de teología que él puso a manera de predicación, que se llama un sermón o un discurso en la ordenación de un pastor y unos diáconos. Él dice lo siguiente, hablando de lo que él llamó los deberes privados de un pastor. No está hablando de la parte pública, sino la parte privada. Cuidar, visitar, animar a los hermanos. Escuchen lo que él decía. No voy a decir más con respecto a los deberes que incumben a un pastor en el ejercicio público de su ministerio, sino que ahora hablaré de aquellos deberes de gran importancia para el alma de los hombres, que un anciano está obligado diligentemente a atender de manera más privada y particular. El anciano está obligado a una constante vigilancia sobre su pueblo y debe diligentemente investigar y buscar saber el estado de su rebaño, que los que están en peligro de errar por falta de consejo puedan ser dirigidos, que aquellos que son rebeldes sean advertidos y reprendidos, que el alma débil y abatida sea fortalecida, consolada y alentada, y que los que están siendo acosados con dificultades y tentaciones sean socorridos y aliviados. Qué preciosa forma, ¿verdad? Esto es lo que debe hacer un pastor. A una diligencia incansable en estas cosas, Pablo anima a los ancianos de la iglesia de Éfeso por medio de su propio ejemplo. Vosotros sabéis, dice él, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo mismo le sucede a los de Tesalónica. Pablo dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y su gloria. Y otra vez Pablo dice a los colosenses, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y en todos estos dolores, ellos deben ser animados por un ejemplo santo, porque si un ministro no vive conforme a la instrucción que le da a otros, y si su vida y su conversación o su comportamiento no son una luz que resplandece y brilla de la misma forma en la que lo hace su doctrina, sus malos modales harán más daño que todo el bien que pudieran hacer sus palabras. Los ejemplos tienen mayor influencia sobre los hombres. Verba docent exempla trahunt. Por esta razón es que se repite tan frecuentemente el encargo de que los ancianos debían ser ejemplo en todas las cosas para el rebaño. Esa frase latina significa las palabras instruyen, pero los ejemplos conmueven. Así que esto es el deber privado, cuidar el rebaño, cuidar el rebaño. ¿Y qué es eso? Alimentarlo, velar, mirar, estar de cerca, tomar tiempo para poder conversar, saber cuáles son las luchas, saber qué pasa. Todo eso es una parte real de ese trabajo. Ahora, yo quiero aplicar esto a nuestras vidas aquí. Y yo entiendo la vida ajetreada y lo difícil. Muchos de ustedes reconocen lo complejo que es la vida bivocacional aquí en un país como este, tan rápido, de tantas ocupaciones, tantas distancias. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de que esto funcione, porque eso sigue siendo parte de la responsabilidad. Entonces quizás no pedirle al pastor que venga a la iglesia a reunirse con nosotros, quizás buscar un café intermedio para sentarnos a conversar, quizás buscar algún lugar o quizás hacer una planificación de que cada tanto él pueda visitar la casa de alguno de ustedes y pasar tiempo, unas horas, invitarlo a desayunar. Se puede hacer, si uno se organiza se puede hacer, pero eso es una parte importante. ¿Cómo uno puede saber qué está pasando si no estoy consciente de lo que está pasando? Y hay cosas que ni siquiera ustedes saben que les está pasando, pero cuando un pastor se sienta en la mesa de una casa y ve 2 o 3 cosas de cómo está la crianza de los hijos, uno puede decir, estoy contento, están en la lucha normal y esto es parte de lo que tiene que hacerse. O puedo decir, aquí hay que apretar esta cuerda, ven acá, hay que hablar de esto, hay que trabajar esto. Y capaz que ni siquiera son conscientes las ovejas de que está pasando eso. Pero por eso es bueno tener a alguien que esté velando por nosotros.
¿no? Quizás nuestro mismo carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra manera de hablar con otros. Quizás estamos siendo muy secos, muy sin gracia, y alguien que te escucha solo te puede escuchar si está cerca y decir, ven acá, quiero decirte una cosa, me encanta que seas directo, pero tienes que ponerle gracia y tienes que decir las cosas bien. ¿Sabes qué? No creo que fue correcto como le hablaste a la hermana. Esas cosas solo se viven cuando uno está cerca para escucharlo, porque hay cosas que uno sabe, pastor, yo necesito consejo sobre este tema, y hay otras cosas que también necesitas consejo y no lo sabes. Y por eso es importante estar cerca, velar, alimentar, cuidar las mejores cosas. A veces cuando mi alma se carga un domingo por la tarde o un sábado o un lunes, es de haber estado con hermanos escuchando dolores, preocupaciones, y el Señor me permite saber cuál es la vitamina que ellos necesitan, y después trae bendición a nuestra propia alma. El último domingo que estuve en nuestra iglesia, fue hace 2 semanas ya, prediqué un proverbio. No siempre predico proverbios, me gusta tomar pasajes un poco más extensos, pero estaba tan cargado con el tema de la crianza en algunas cosas de algunos hermanos, que dije, voy a volver a animarles a recordar lo que Dios está diciendo, y prediqué sobre ese pasaje. Y después es una bendición saber que el alma de uno es edificada, porque yo soy edificado cuando predico, el Señor me está hablando también a mí, pero qué bueno es saber que eso le puede servir de manera práctica al alma de mi hermano. Gracias, pastor, por dejarme escuchar lo que Dios tenía para decir. Y eso no es tratar de dedicar, no, eso es otra cosa, eso es pecado. Esto es saber la condición. Yo veo como si yo tengo el contexto del campo, así que mi papá era agricultor y él podía mirar las plantas y decir, están un poco amarillentas las hojas, necesitan potasio, necesitan nitrógeno, necesitan lo que esto fuera, y había que hacer una especie de aplicación. Bueno, es lo mismo, uno ve el estado de sus ovejas y dice, estas ovejas necesitan doctrina, estas ovejas necesitan ya no tanta doctrina, necesitan un poco más de aplicación práctica. Estas ovejas necesitan la aplicación de cómo ser buenas ovejas, no están entendiendo sus responsabilidades. Y eso es parte de una atención, por eso este trabajo nunca es aburrido, porque nunca es el mismo cuadro. Uno mira y dice, este año, para esta misma fecha, el año pasado, el cuadro pintaba diferente, y ahora pinta diferente, y entonces uno está tratando de ver cómo llevar a la iglesia a ser lo que Cristo quiere que sea. Así que la primera función de un pastor es la función de ser el pastor de sus ovejas. Pero la segunda es ser el gobernador de su pueblo. Y esto es bien importante también. Quiero que recuerden esto como parte de la enseñanza, que cuando se demanda qué tiene que tener un hombre para ser pastor, se demandan 2 cosas. Aparte del carácter moral, que es indispensable, sin eso no se puede, pero hay 2 cosas que se demandan en su capacidad. Número 1, saber enseñar, porque es el que está alimentando el pueblo, el que está dando los verdes pastos. Es maravilloso pensar que cuando el Señor dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y luego dice, junto a delicados pastos me hará descansar. La idea de esos verdes pastos o delicados pastos es lo que Él nos sigue proveyendo, porque Él ha prometido que lo va a hacer. ¿Y cómo lo hace? A través de sus pastores, a través de la predicación. Así que ese hombre debe saber enseñar. Pero en segundo lugar, ese hombre debe saber gobernar. Y eso es lo que aparece en este punto. Él debe ser el gobernador de su pueblo. ¿Por qué? Porque debe saber encaminar, direccionar, tomar decisiones, llevarlos hacia lo que Dios quiere. Este tema de gobernar, nosotros podemos verlo de diferentes maneras, con mucha claridad en la palabra de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, porque la naturaleza de su oficio requiere la responsabilidad de gobernar. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Como les dije, de este pasaje podemos seguir citando toda la mañana, porque tiene tanta riqueza en el ministerio pastoral que podemos aprender. Hemos visto pastorear, ¿verdad? Apacentar, pero ahora vemos la palabra obispo. La palabra obispo significa literalmente supervisor. Alguien que está encima mirando o supervisando los que están debajo. Esa es la idea. Es alguien que gobierna. La palabra obispo es una de las 3 palabras que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a aquel hombre o hombres que ocupan
es el lugar de autoridad en la iglesia. Se les llama a veces pastores, a veces ancianos, pero a veces obispos. Obispo tiene una connotación directa de liderazgo. Es supervisión, es administración. La segunda cosa que podemos ver no es solamente que la naturaleza de su oficio lo requiere, sino que los requisitos de su oficio demandan también esta responsabilidad. Y ya lo hemos dicho, en Tito 1, 6 y 7, que está marcada parte de las responsabilidades que tiene que tener un anciano, el carácter, dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Noten, es un hombre que tiene que ser irreprensible. ¿En qué cosa? Su carácter, su casa, pero luego dice en su administración. Es un hombre que tiene que tomar a cargo el trabajo que se hace. Ese pueblo no va a perecer por falta de un hombre que tome decisiones. Ese pueblo va a tener a alguien que pueda guiarlo, tomar decisiones. A veces son decisiones difíciles, pero tenemos a alguien que pueda liderarnos, porque eso es parte de la responsabilidad que recibió. En tercer lugar, mirando como argumento, nosotros vemos cómo la naturaleza de su oficio requiere que sepa gobernar, los requisitos de su oficio requieren que sepa gobernar, pero la responsabilidad de los miembros para con ellos requieren también que sepa gobernar. Miren este pasaje conmigo, Hebreos 13:17, un pasaje muy importante, muy conocido, pero que habla de esta responsabilidad. Hebreos 13:17. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Noten, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El hecho de sujetarse y el hecho de obedecer demandan necesariamente un carácter de liderazgo. Tú obedeces a alguien que tiene autoridad, te sometes a alguien que tiene autoridad. El pastor tiene autoridad, pero en esa autoridad él va a rendir cuentas, porque tiene que liderar a la iglesia de una manera apropiada, correcta, llevando a la iglesia en diferentes aspectos. Ahora, ¿cómo se ve este gobierno, por decir así, de la iglesia? Bueno, se ven las cosas que Dios le ha dado autoridad. Por ejemplo, los pastores son los que deben dirigir al pueblo en adoración. Hermanos, vamos a reunirnos a adorar al Señor. Eso es parte del liderazgo de un pastor. Las ovejas están ahí, pero los pastores somos los que tenemos que disponer el hecho de vamos a reunirnos, empecemos este tiempo de adoración. Es el que se para delante de las ovejas e invoca el nombre de Dios, pide su bendición para ese culto, pide perdón por los pecados como pueblo. No estoy hablando de el pedir perdón individualmente, que cada uno debe hacerlo, sino: Señor, perdónanos, porque no somos la iglesia que tendríamos que ser, porque no estamos siendo fieles como deberíamos ser. Él se para como un representante que está liderando a un pueblo, pero también los lleva a través de cada uno de los elementos de la adoración. Y aunque si bien el pastor no necesariamente tiene que hacer todas las partes del culto, es en su liderazgo que eso se hace. Seguramente ustedes también, como yo, vinieron de iglesias donde los que tocaban la música eran jovencitos y ellos escogían las canciones. Y entonces el pastor llegaba y: ¿qué es esto? Ah, pastor, es que esta canción está buena. Esta le gusta a la iglesia. Cuando la cantamos todos se ponen contentos. Ese tipo de liderazgo espiritual no es el que la Biblia enseña. Y aunque el pastor no siempre tiene que cantar las canciones, es el responsable final de todas las cosas que se hacen cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar. Él es el responsable. Si cantamos una canción con mala doctrina, no es culpa del pianista, no es culpa del líder de juvenil que es el que dirige las canciones. Soy yo el responsable delante de Dios. ¿Me hago entender? El pastor es el líder de adoración por excelencia. Es el que reúne al pueblo para celebrar las ordenanzas. Es el que reúne al pueblo para que escuchen la palabra de Dios. Por eso, ese liderazgo, una de las características de que ese hombre tiene liderazgo, es que hay ovejas que están dispuestos a seguirle. Eso es muy importante. Déjenme leerles una vez más al pastor Nehemiah Cox, hablando de manera aplicada
sobre estos principios, ¿ok? Este es el pastor antiguo, bautista particular. Hablando de las oraciones públicas, Cox dice esto: él debe ser la boca del pueblo delante de Dios e ir delante de ellos en el ejercicio de los dones y gracias que Cristo le ha provisto por medio de concebir y derramar las oraciones públicas de la iglesia delante del Altísimo. Y para algunos esto se considera como el significado especial del dicho de los apóstoles en Hechos 6:4: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Parece que estas dos cosas, es decir, la oración y el ministerio de la palabra, consiste el ministerio público de la iglesia. Y no hay duda de que lo que aquí se menciona continúa siendo el deber de los ministros ordinarios en su desempeño ordenado y provechoso de este servicio de la iglesia. Que lo que Cristo ha hecho por dotar a las personas de estos dones y de la unción de su Espíritu Santo, como aquello que les permite ir delante de sus hermanos en esto. Sería muy triste tener las almas de los hombres comprometidos al cuidado de aquellos que no están tan familiarizados con sus preocupaciones espirituales o insensibles a ellos, que no están preparados en ningún grado para esta parte de su trabajo. Esto es ser la boca del pueblo por medio de derramar sus solemnes oraciones públicas a Dios. Dice, qué triste sería que haya un pastor que clame a Dios sin saber o sin tener una oración que tenga la connotación de lo que su pueblo está pidiendo. Señor, y te pido por la salud de la hermana fulanita, y te pido por la hermana de la hermana Carmen, y te pido por el papá de fulano, y te pido por esta petición de los papeles de la visa de tal persona que sabe que estamos clamando. Ese tipo de oración muestra a un hombre que está haciendo su liderazgo espiritual. Yo estoy intercediendo a favor de ustedes. Me paro delante de Dios y digo, Señor, y así como tú sabes que la hermana Gaby te está pidiendo por esto, escucha su oración, Señor, escúchanos. Y como sabes que la hermana Maura, y no necesariamente tengo que ir diciendo nombre y apellido, pero puedo ir haciendo las peticiones que sabemos por las que clamamos. Hay peticiones en nuestra iglesia que se repiten desde hace años. Te pedimos por la salud de la hermana Sion, te pedimos por la salud de la hermana Juanita, te pedimos. Son oraciones continuas por su salud, porque es algo por lo que clamamos. Hemos clamado por sus hijos, por los hijos de los hermanos, por familiares, y es lo bueno de estar en cultos de oración todo el tiempo. Cuando tú lo ves, tú sabes por qué orar y sabes por qué está orando. Y un pastor debe saber por qué está orando su iglesia, para poder orar por ellos, con ellos, y también liderándolos delante del Señor. Más adelante, hablando sobre el ministerio público y la administración de las ordenanzas, es decir, la cena y el bautismo, esto es lo que él dice: a la obra pública y al encargo de un obispo o anciano pertenece también la administración de los sacramentos o las ordenanzas de institución positiva en la iglesia, es decir, la cena y el bautismo, los cuales son el bautismo y la cena. Esto pertenece a la dispensación de los misterios de Dios, lo cual se le ha encomendado, y a la alimentación de las ovejas de Cristo, lo cual se le exige. A un pastor se le encomendó la cena del Señor y el bautismo, se nos dio las manos, y también se nos exige alimentar al rebaño. Así que eso es una parte muy, muy importante. Muy bien, estamos casi llegando al final de esta primera lección. Debe mirar los ojos, hermano Mauro, estamos bien todavía. Pero con respecto a la disciplina eclesiástica, esa es otra de las formas clave en donde se ve liderazgo. Hermanos, cuando no hay, miren, déjenme decirles algo que puede servir como una ayuda clara. Hay pastores que se jactan de que en sus iglesias no se practica disciplina eclesiástica. En nuestra iglesia nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros no vamos a poner nunca a nadie ahí adelante que a decirlo, eso no hacemos aquí, eso es algo anticuado, eso es lo que la Biblia dice. Y cuando hay un hombre que se jacta de eso, normalmente, no digo siempre, pero normalmente, o en el mejor de los casos, es un cristiano que tiene temor del hombre y que tiene miedo cómo la gente puede reaccionar, porque es el hijo de la familia fulanita de tal, y ellos han estado aquí desde el principio, y entonces hablar del tema es un poco delicado. Entonces mejor pasémoslo por alto, pues estamos tranquilos, ya se trató con él personalmente. Hermanos, los principios se tienen que aplicar para todos por igual, porque todos vivimos bajo el mismo peligro y bajo la misma bendición. Entonces, los pastores que no tienen liderazgo
no son capaces de reprender, no son capaces de marcar, no son capaces de decir, después de llevar un proceso, decir ahora tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. A veces nuestras esposas se frustran cuando hay esposos que dicen, sí, pero tú me dices, pero no tomas decisiones. Bueno, eso es lo mismo que pasa con una iglesia. Ahí está el hombre, sí, eso no se puede quedar así, tenemos que honrar al Señor y no pasa nada. Los hombres de Dios tenemos que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios a cualquier precio. A veces el precio es que se nos tilde mal por la gente que no escuchó, no quiso escuchar. Ahora, esto no significa, como decimos allá, ser un cascarrabia, ¿verdad? O alguien que siempre está bravo y entonces, no, vamos a hacerlo así, yo soy el pastor, estoy ejerciendo la autoridad. Eso es pecado. Estoy hablando de la falta de decisión. Un hombre, un líder que es sabio, es un líder tierno pero firme. Es un líder que explica las cosas con anticipación. Todos lo saben y cuando tiene que poner la mano encima, la pone con dolor, pero la pone con firmeza y ante el entendimiento de todos. Porque no es alguien que actúa simplemente de manera impulsiva, sino alguien que está llevando las cosas, pero alguien que toma decisiones. Y la disciplina es un asunto importante. Escuchen esta frase final en este segundo punto para ir a nuestro tercero y último. Dice Nehemiah Cox: es su deber cuidar el debido ejercicio de la disciplina en la iglesia y el orden correcto de todas las cosas pertenecientes al gobierno de la misma. Él es el supervisor de la casa de Dios y debe gobernar en ella, no de una manera déspota o enseñoreándose sobre ella, sino por el testamento de Cristo, como ministro, como uno puesto sobre la herencia del Señor, que es un pueblo voluntario para ser gobernado no por fuerza y rigor, sino por su propio consentimiento. Todos los hermanos tienen participación en la administración de los asuntos de la iglesia, en la admisión y expulsión de los miembros. Sin embargo, esto no niega una participación especial del anciano en estas cosas, ni el hecho de que un descuido de su debida administración se le demandará especialmente si es culpable de ello. Y en estas cosas se requiere de gran prudencia, ternura, diligencia e imparcialidad. Es un asunto de gran importancia que las puertas de la casa del Señor, sus salidas y su entrada sean bien vistas. Si los miembros no son recibidos con la debida precaución, nuestro número puede ser aumentado, pero no nuestra alegría. Esa es una frase muy importante. Puede aumentar nuestro número y podemos ser muchos, pero no el gozo ni la belleza de una iglesia. Y eso es parte del trabajo de un pastor. Y si alguno es precipitado y sin motivos justos expulsado, el escándalo y las molestias serán tan grandes. Y en todas estas cosas, un anciano debe esforzarse por comportarse de tal manera, y esto a lo largo de su ministerio, que pueda mantener una representación muy viva del amor, cuidado, sabiduría, compasión, fidelidad y paciencia del Señor Jesús, a quien sirve. Qué tremenda responsabilidad. Es Cristo quien está gobernando su iglesia a través de sus pastores. Cuando se acepta a alguien, es como si Cristo lo aceptara, con la actitud de Cristo, no cuestionante, no insegura, no diciendo, a ver, ¿y tú cuándo fue? ¿Cómo fue eso? No, yo no estoy seguro. Que así no es la actitud de Cristo. Pero cuando se trata de pecado, con la actitud de Cristo también, compasiva, firme, directa, pero llena de ese amor, de firmeza, de misericordia y verdad con la que Él ha amado a su pueblo. Así que un pastor tiene esas tremendas responsabilidades, es el gobernador de su pueblo. Finalmente, también es el maestro de su iglesia. Y hemos hablado de esto ya, pero hay razones importantes por las que podemos enfatizar el hecho de que Él debe ser el maestro de su iglesia. En primer lugar, porque es un requisito obligatorio para el ministerio pastoral. Si alguien va a ser llamado a ser pastor, debe ser apto para enseñar. Si no puede enseñar, no puede ser un pastor. Aunque tenga la mejor capacidad para amar, sonreír, acompañar, puede servir de muchas otras maneras, pero saber enseñar y tener un ministerio en el cual se pueda llegar al corazón, a la mente de los hermanos, desafiarlos, golpearlos profundamente, es parte de lo que Dios le ha dado como un requisito. Pero también se convierte en una necesidad urgente.
¿Qué es lo que más necesita una iglesia? Vamos a decirlo de otra manera. Si solamente pudiera escoger, estando en Europa con mi esposa, digamos que algo pasa, y tendría que escoger entre visitar museos, dormir en algún lugar o comer, ¿qué creen ustedes que sería lo prioritario hasta que se termine el tiempo y tengamos que volver? Va a ser feo dormir en el parque, pero podemos sobrevivir, sobre todo en el verano. Va a ser triste pasar por afuera de los museos y no entrar, pero voy a sobrevivir. Pero si no comemos, no hay manera de poder sobrevivir. La responsabilidad que tienen los pastores y la prioridad que hay es la comida espiritual. Hermanos, el estar nutridos es lo único que nos permite perseverar. A veces uno tiene ideas incorrectas. Si yo viviera en tal lugar, la vida espiritual mía sería así. Si yo tuviera tal condición, mi vida espiritual sería así. Si yo tuviera tal contexto, mi vida espiritual sería así. Pero la verdad es que mi vida espiritual no depende de nada exterior, sino del hecho de estar en comunión con mi Señor y de estar creciendo. Yo puedo estar en un rincón del terrado, solito, y seguir creciendo y avanzando por la gracia de Dios. Difícil sin una iglesia, pero avanzando. Que estar en la mejor iglesia del mundo y no es tener un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decir. Cuando eso comienza a pasar, las ovejas comienzan a decir, es que si yo tuviera tal pastor, es que si mi iglesia fuera de tal manera, es que si las cosas funcionaran de tal otra forma. Pero en realidad lo que uno necesita es ese alimento espiritual. De los piropos más grandes que me ha dicho la iglesia alguna vez, algunos hermanos en particular, es simplemente ponerme la mano en el hombro y decir, pastor, gracias por predicarme la palabra de Dios. No es mi carisma, no es si los invitamos a la casa, no es nada de eso. Gracias por darme de comer verdadera comida. Y eso hace que uno pueda vivir con mucho gozo en medio de esa realidad. Quiero leerle finalmente las palabras de Nehemiah Cox sobre esta parte de ser el maestro, la enseñanza pública de la iglesia. Como él debe ser la boca de Dios para el pueblo, para entregar el mensaje de Dios y hablar con ellos en su nombre, el trabajo y los negocios de un pastor es eminentemente el que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Ellos son ministros del Nuevo Testamento y embajadores de Dios para los hombres, quienes deben dispensar los misterios de Dios a su iglesia y deben ejercer con toda diligencia lo que Dios les ha encargado. Y hay de aquel que se encarga de esto y no predica el evangelio, que es la leche sincera y el alimento espiritual con el que las almas de su rebaño deben ser alimentadas continuamente. Este deber es tan fervorosamente presionado en todas las ocasiones donde estas cosas son tratadas en las Escrituras, que no hay necesidad de otros argumentos para hacerla cumplir, sino que son evidentes para todos. No merece el nombre de un ministro, pastor u obispo quien no obra así. Tremendas palabras de exhortación. Pero esta es la meta, esto es lo que encontramos como el fundamento de las responsabilidades de un pastor. Un pastor debe velar por su iglesia, enseñarle la palabra, tratar a la iglesia como ovejas y él ser su pastor, liderar a ese pueblo como un gobernante y enseñar a esa iglesia como un maestro de la palabra de Dios. Esas son sus funciones. Eso es lo que debemos apuntar. Esa es la meta o el estándar alto al que Ismael tiene que pararse el día de hoy y recordar que eso es, y no es menos que eso. Y aun cuando ninguno de nosotros pueda ser un pastor perfecto, el recordar dónde está la vara nos va a ayudar a nunca conformarnos con las cosas pequeñas que pudiéramos hacer. Ser este tipo de pastores es ser como Cristo. Y esa es una medida inmensa, inalcanzable, pero un precioso estándar al cual apuntar toda nuestra vida. Y que cuando llegue el último día, estemos cada día más cerca de ahí, aunque nunca lo alcancemos, pero caminando en esa dirección. Muy bien, aquí terminamos nuestra primera lección de la mañana. Han sobrevivido y eso es bueno. Quiero saber si hay preguntas.
o si hay dudas sobre lo que hemos visto hasta aquí, en esta parte del gobierno de la iglesia, lo que conlleva esa responsabilidad de gobernar, en primer lugar la responsabilidad de los pastores para con los miembros de la iglesia. Bueno, no sé si entre dentro de las funciones del pastor, pero cuando leíste en Hebreos, donde dice que el gobierno del pastor y la familia, cuando habla de los hijos. Muy bien, correcto, eso es parte del gobierno. Sí. ¿En qué punto se podría decir que esta persona no es apta para ser pastor? Porque pues la salvación solo proviene del Señor, ¿no? Y pues el hecho de que los hijos sean hijos del pastor no quiere decir que sean creyentes. Correcto. Pero entonces, ¿en qué punto se toma, digamos, como rebeldía o como... Sí, no sé. Sí, es una excelente pregunta, una pregunta muy común por causa de cómo dice el pasaje de Tito. Dice que tenga hijos creyentes. Dice así literalmente. Y entonces la pregunta es, y el razonamiento que usted ha hecho es muy correcto. Yo no puedo juzgar a un hombre de Dios por si sus hijos son creyentes o no creyentes, porque eso es del Señor. Y por último, hay hombres que son fieles predicando la palabra, insistiendo, dando buen testimonio, y sus hijos no conocen al Señor. Ahora, quisiéramos que todos los hijos de los pastores conocieran al Señor, pero la verdad es, mis 3 hijos no son creyentes todavía. A veces vemos destellos de eso y vemos, están en la iglesia, tienen su Biblia, toman apuntes, claro, saben lo que les pasa si no lo hacen, pero están ahí fielmente obedeciendo lo que tienen que hacer, están en los cultos familiares, hacen preguntas muy interesantes a veces sobre el Evangelio. Papá, pero ¿qué significa creer? Yo ya entiendo, pero creer, ¿qué significa? Yo quiero creer. Entonces uno escucha esas cosas y uno dice, wow, el Señor está orando, pero aún así no son creyentes, por lo menos no todavía bautizados o reconocidos por la iglesia. Entonces, la palabra creyente que aparece en ese pasaje es la palabra pistos en griego. Esa misma palabra se traduce como fieles en otros lugares, a los santos y fieles, por ejemplo en la carta introductoria, pasaje introductorio de Efesios. Esa palabra fieles significa, o puede ser entendido en ese contexto como sometidos, obedientes, fieles a los estándares establecidos, porque uno no puede juzgar la espiritualidad del hombre de Dios por la conversión de sus hijos, pero sí por las reglas que están en su hogar y por los principios que él establece, porque eso sí muestra su gobierno. Si hay un hombre que no corrige a sus hijos, que no les predica el evangelio, que los hijos viven como quieren, ese hombre no sabe gobernar, ¿sí o no? Pero si esos hijos, aunque no sean cristianos, viven en sujeción, están haciendo lo que tienen que hacer, van a la iglesia con sus padres, mientras viven dentro de la casa de su papá, se someten a su papá, y aunque no sean cristianos, externamente tienen que vivir como si lo fueran, es decir, no en escándalos públicos ni nada de lo que se esperaría de un cristiano, entonces eso sí es saber gobernar. Entonces, en ese sentido, hay pastores que tienen hijos inconversos, aun cuando ya son grandes. Yo tengo muchas historias de hombres de Dios que amamos, que admiramos en nuestra fe bautista reformada, que el otro día estábamos en mi casa y vino uno de estos pastores queridos, iba a enseñar el módulo del seminario, y entonces vinieron unos hermanos cubanos de Santa Clara, y entonces son miembros de nuestra iglesia, se sentaron y estaban pasando un pequeño tropiezo con su hijo. Estaba queriendo vestirse como rapero y ya no quería mucho que le digan mucho, que el domingo le daban cosas que tenía que hacer en su casa y que tenía que hacer deberes. Y entonces ellos estaban un poco frustrados, ellos están tratando de hacer las cosas bien, venían a pedir consejos, estábamos hablando y el pastor estaba ahí, él habla inglés así que no entendía lo que estábamos hablando. Pero de pronto yo le digo, como manera amable, decir, no, estamos hablando de esto, y entonces él comienza a hablar con ellos, yo les estaba traduciendo. Y él les dice, me han dicho que mi hijo vive en esta ciudad. Esa expresión fue así como un balde de agua fría. ¿Cómo? Y le dijo, hace más de 10 años mi hijo vive como un vagabundo y no quiere saber nada de nosotros, y no va a ningún lado, no va a ninguna reunión familiar, no me llama, no sé dónde está. Estoy contento porque escuché que alguien me dijo que estaba vivo todavía. Esas cosas a uno le parten el alma.
un hombre que ha sido papá para muchos de nosotros, en sus consejos, en su guía, un hombre piadoso que uno lo ve en todas las letras, muchos de sus otros hijos creyentes fieles, algunos sirviendo al Señor, y a veces salen hijos así, que no determinan la piedad de los padres. Pero mientras él vivió en su casa, estaba bajo las reglas de ese pastor. Decidió irse y decidió vivir como quiso vivir, pero eso ya no es la responsabilidad de él, porque en todo lo que él pudo, lo instruyó estando en su hogar. Ahora, es bien difícil. Conozco pastores amados, teólogos, que tienen hijos en la cárcel, hijos que se han quitado la vida, hijos inconversos, buenos muchachos. Estaba en California el otro día y el doctor Barcelos, que es un buen amigo, tiene 5 hijos. Solo es creyente su hija. Y los 4 varones son inconversos. Son unos muchachos lindísimos, unos italianos, chiquitos, pero amorosos, crecieron en la iglesia. Pero cuando se hicieron grandes, dijeron: papá, mira, nosotros no somos cristianos. Y el papá les dijo: está bien, yo no puedo obligarlos a eso, sin duda me duele. Pero mientras ustedes vivan en esta casa, van a pagar arriendo, no pueden llegar borrachos ni con drogas, no pueden traer mujeres. Y si se van a casar, tienen que hacerlo como hombres, presentando a esa mujer a su casa, etc. Y así lo hicieron y cada uno fue yéndose bien. Y uno rompió el acuerdo y lo mandó. Y me dijo, se fue y no supe nada de él por 3 meses. Solo sabía que dormía en su carro. O sea, se iba por ahí donde le agarraba la noche, dormía en el carro. Y luego, después de 3 meses, un pastor lo llama y le dice: Rich, tu hijo vino a la iglesia el domingo pasado y me dijo que va a comenzar a congregarse con nosotros. Sí. Qué difícil. Pero eso muestra que no saben gobernar, no necesariamente. Y en el caso de ellos, el ministerio, no, porque han mostrado su gobierno, su amor, su piedad. Pero el punto es poner reglas. Uno no ve gobierno cuando en la casa los hijos son los que mandan. Y aunque tenemos que amarlos y tratarlos, y todos estamos tratando de hacer algo mejor que lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Yo me acuerdo cuando mi mamá me hablaba así o mi papá me hablaba así: voy a tratar de ser mejor. Y eso está muy bien. Pero comprar las mentiras del mundo de que tengo que ser de esta manera, complaciente, y somos amigos, yo no soy papá, soy su amigo, esas cosas pervierten el derecho de lo que Dios manda. Nosotros tenemos que poner principios claros. Los hijos tienen que aprender a vivir en esa sujeción. Cuando viven con nosotros, viven bajo nuestras reglas. Y cuando ya no quieren vivir bajo nuestras reglas, entonces tienen que saber que ya no pueden estar en una tranquilidad dentro de nuestra propia casa. Así que eso es un poco, no sé si eso ayuda. Es un tema complicado, es difícil pensar. Uno esperaría que los hijos de los pastores sean los ejemplos más lindos que pudiéramos tener. Y esperamos que nuestros hijos sean así. Realmente son lindos y son ejemplares hasta que les da hambre y cosas así. Pero de ahí... En la misma línea de Camila, podemos nosotros, o debemos nosotros como miembros también considerar, por ejemplo, a veces las edades de los niños, porque a veces esperamos, ¿no?, que como hijos de pastores o demás, sean niños que se sienten así derechitos. Y muchas veces he visto, aunque no fui cristiana desde jovencita, pero sí vi en la iglesia mucho que se demandaba y se esperaba demasiado. Y a la vez lo que hacía la persona era cargar a esos niños, y muchas veces que ellos se alejaran de la iglesia, porque toda la iglesia pensaba que ellos tenían que ser los niños perfectos, sin pecado, y el único sin pecado es Cristo. Entonces también, por esa misma línea, tal vez el observar de que hay etapas, y la niñez también, todos los niños son niños, o sea... Eso es correcto. Una de las cosas que hemos procurado desde el principio es que nuestros hijos vivan como hijos normales de la iglesia, es decir, como niños normales, que hacen bulla a veces, que se quedan dormidos, que, ¿verdad? Todas esas cosas. Hemos vivido toda esa experiencia. Tenemos el lindo testimonio, realmente tengo que decirlo. Mi esposa ha sido muy intencional en todos tienen que tener su cuaderno. Yo soy la voz de mando, pero ella es el abrazo cariñoso. Todos preparan su ropa el sábado, entonces yo voy llegando, ¿verdad?, subiendo a la madrugada ya para ir a descansar. Entonces veo todo colgado así en el closet, la ropa de Sofía, sobre todo la de 8 años, colgadita así, ya listo lo que se va a poner,
los zapatos puestos así, su mochila que lleva hasta agua, lleva a la iglesia. Pero mucho tiene que ver también con el detalle que nosotros le damos. O sea, siempre me gusta decir esto, mis hijos salen vestidos de mi casa como yo se lo permito. Nos pasó un caso muy interesante el otro día. Mi hija de 15 años es muy linda, hemos vivido procesos con ella, ¿verdad? Y ahora ella se viste lindo, se viste recatadita. Entonces el domingo se paró, quizás yo estaba un poco distraído, no miré con mucha claridad. Y me dice, papi, ¿qué te parece? Le digo, mi amor, estás preciosa, estaba realmente linda, una falda muy bonita. Y entonces, pero llegó a la iglesia y en la tarde le dice a la mamá se acercó la hermana Jimenita y me dijo que la falda estaba muy alta. Y entonces yo le dije, ¿y qué le dijiste a Nati? Me dice, hasta un poquito. Pero luego le dije, qué bueno que te lo haya dicho a ti. Ni siquiera se lo vino a decir a papá. Pastor, ¿cómo? Te lo dijo a ti. Y eso muestra ese nivel de confianza que debemos tener. Porque así deben ser. Y mis hijos, yo siempre le he dicho a la iglesia, no son intocables. Y si algo están haciendo mal, dígamelo, o usted mismo dígaselo, porque los quieren a los hermanos de la iglesia, pero no es que porque son los hijos del pastor, ni tienen que ser perfectos, ni tampoco son intocables. Son niños comunes y correctos. A veces corren, están sudados, se quedan dormidos, a veces hacen bulla, se paran en el culto para ir al baño, y a veces, Lady me ha llamado la atención, he tenido que decir, hermanos, tratemos de no interrumpir mientras estamos en el culto, que nuestros hijos, por ejemplo, Jorgito hoy se paró y Jorgito se agacha y Lady, yo no me di cuenta y Lady me dice, te avergonzaste. Y tuve que acercarme y decir, mi amor, perdóname, lo dije, no fue por ti, fue para que sepan que todos tenemos que estar bajo esa disciplina y que como tú eres mi hijo, también se tiene que aplicar contigo. Está bien, papá, solo no lo hagas nunca. Pero se siente, y hay que tener ese cuidado o ese temor de no exigirles como tengo que vivir así. Nati no ha crecido traumada de decir, soy la hija del pastor. Sí, la hija del pastor en tener que compartir su cama muchas veces, ¿verdad? Tengo que salir de mi cuarto porque viene. Y eso sí es un precio que uno tiene que pagar como familia pastoral. Pero no la presión de, si ellos se visten mal, hay que corregirlo. Si ellos hicieron algo incorrecto, hay que corregirlo. Y si yo no lo veo, por favor, ayúdame. Eso es lo que le he dicho a los hermanos. Y eso nos ayuda a vivir en una libertad. Nadie es intocable, porque todos vivimos en una lucha por tratar de hacer las cosas bien. En una relación sana, respetuosa, pero que nos ha traído tranquilidad. Y sí, es verdad eso de que se pone presión y los hijos crecen, sabes que yo no quiero saber nada con la iglesia, porque tengo que vivir así. Y peor cuando eso es doble, ¿verdad? En la iglesia soy una cosa y en la casa soy otra, como pastor o como papá, y eso trae todavía más daño al corazón. Entonces, tenemos que ser reales y tenemos que corregirnos de manera real. Muy bien. Tomamos unos minutitos libres. Muy bien, oxigénense, tomen agüita, un cafecito y seguimos.